Muy bien, mis amados hermanos, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes quienes se encuentran conectados en a través de esta plataforma virtual. Y en esta mañana, por favor, antes de poder compartir la palabra del Señor y tener un tiempo de oración, acompáñenme en unas palabras. Antes de poder tener un tiempo de meditación, acompáñenme en unas palabras de oración. Por favor, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en tu gracia y misericordia, Señor, usted permite que podamos juntos, Señor, poder compartir, poder ir a tu palabra, leer tu palabra, Señor, pero al mismo tiempo, Señor, poder meditar en ello, Señor. Señor, te suplicamos que tal como nos lo has enseñado a través de tu palabra, Señor, que es tu Espíritu Santo quien nos guía a la verdad, quien nos revela todo lo que usted ha manifestado, enseñado. Por eso suplicamos y rogamos, Señor, que nos dé ese entendimiento, esa claridad, esa luz, Padre Santo, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos no solamente, Señor, conocer, Señor, lo que usted anhela y desea que nosotros hagamos, sino al mismo tiempo, Señor, al conocerlo, usted, Señor, con su ayuda, usted nos guíe a poder ponerlo en práctica, a poder vivir, Señor, lo que vamos a aprender y lo que usted nos va a hablar. Señor, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, habla nuestras vidas, Señor. Convéncenos a cada uno de nosotros de nuestra condición, Señor, delante de ti. Señor, oramos agradecidos porque solo tú puedes hacer esta labor, Señor, y que ello, Señor, permitirá que nuestra fe, Señor, pueda ser cada vez más fuerte. Señor, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, ahora guíanos en este tiempo, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a hablar acerca de esta carta que escribe el apóstol Pablo en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Mas que dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden, dice, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amados hermanos, es una carta donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, y una iglesia, obviamente, que donde el apóstol Pablo había estado por un tiempo dando a conocer el mensaje de la palabra. Había estado en un tiempo realizando una labor de discipulado, pero ahora que él está en otros lugares, al mismo tiempo, paralelo a ello, los hermanos de Colosa siguen evangelizando. Los hermanos de Colosa siguen ganando más almas para Cristo. Y por eso es que nosotros podemos decir de que la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia que ha sido ganada, ha sido comprado con su sangre preciosa, con la muerte en la cruz de Él, esta iglesia redimida, esta iglesia prácticamente, mis amados hermanos, habiendo nacido nuevamente en el Espíritu Santo, ¿sabe? Esta iglesia debe mantenerse, dice el apóstol Pablo, manténganse fiel en este mundo impío.
nos toca vivir como obviamente lo hicieron muchos otros cristianos en su tiempo, en su generación. También nosotros estamos viviendo, mis amados hermanos, estos tiempos, estos acontecimientos. Estamos en este mundo impío, en una sociedad impía, donde obviamente o resalta en todo caso la labor de este sistema donde el hombre carnal, el hombre sin Cristo, el hombre impío, actúa obviamente según sus propios deseos desordenados. Y de hecho, el que impera en este mundo, ¿no? Satanás. Por esta razón, mis amados hermanos, fíjese, en este mundo impío, entonces, diríamos entonces que nosotros, la iglesia del Señor, estamos llamados a mantenernos firmes, fieles a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, mis amados hermanos, el apóstol Pablo entonces empieza esta carta y dice: porque quiero que sepan ustedes cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, hay mucha gente que no había conocido todavía al apóstol Pablo, no lo había visto personalmente, pero él dice que en espíritu, sí, de hecho, él está, entonces los conoce en el espíritu, sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque todos los que tenemos a Cristo Jesús estamos unidos en Cristo Jesús y en el mismo espíritu, obviamente. Por esta razón podemos decir, nuestros hermanos están en todo lugar, a lo ancho y largo de todo el mundo. Son nuestros hermanos y estamos unidos en Cristo Jesús, en el poder de su Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, usted y yo somos la iglesia del Señor, una iglesia que obviamente ha sido capacitado para mantenerse firme en Cristo, cuando obviamente, aun cuando las circunstancias sean completamente adversas, aun cuando las circunstancias sean completamente difíciles. ¿Sabe? Cuando los miembros de la iglesia caminan por fe y no por vista, entonces esta iglesia se mantiene firme en Cristo Jesús. Caminan por fe y no por vista. Así como nuestra salvación llegó a través de la fe y no de los sentimientos. Recuerde esto: ¿quién ha sido salvado por sus sentimientos? ¿Quién ha sido salvado por sus emociones? O porque de pronto dijo, uy, sí, yo me gusta. No, mis hermanos amados, no es porque nos gusta tal o cual, es porque pusimos nuestra confianza en Cristo Jesús al vernos confrontados, obviamente, con nuestra realidad espiritual. Éramos pecadores condenados a la muerte eterna, al infierno. Sin embargo, la palabra nos llevó a esta convicción de fe y poder de esta forma ser salvos por creer en Jesucristo y reconocerlo, obviamente, como nuestro Salvador y Señor. Mis amados hermanos, nuestras decisiones cotidianas, ¿no? Toda esa vida cotidiana en la cual nosotros llevamos el día a día. De hecho, tomamos decisiones cada día. En esas decisiones, y estas decisiones, deben ser tomadas también de la misma manera. Es decir, no por la emoción, no dejándose llevar o guiar simplemente por los sentimientos, sino por la fe. Y esto es caminar por fe. Tomar decisiones en fe. El mundo, mis amados hermanos, aplaude la seguridad, de hecho, en uno mismo y la independencia. Eso es lo que quiere el mundo, que cada quien obviamente tome las decisiones en base a su propia capacidad, a su propio conocimiento, en base a sus propias habilidades, a sus propias virtudes,
¿Se da cuenta? Y de pronto el mundo aplaude y dice, qué persona tan inteligente, qué persona tan realmente capaz, y entonces es admirado. ¿Y qué es lo que va a suceder? Obviamente la persona de pronto comienza a pensar en sus méritos, en sus propios méritos. Por esta razón, ¿sabe? Cuando el mundo aplauda esa seguridad en la persona, esa independencia que tiene cada persona, y obviamente basándose cada uno de ellos en lo que esto los lleva a verse a sí mismo como capaces de muchas cosas. Fíjese, la palabra revela la insensatez de depender solo de nuestras circunstancias o de otras personas. Cuando vemos a alguien que es poderoso en palabras, en esas formas de poder influenciar sobre la masa, y de pronto alguien dice, wow, qué persona, este hombre realmente nos va a sacar de este problema. No, mis hermanos, la Biblia nos enseña que la única persona quien le dará solución a cualquier problema en nuestra vida es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, como parte de la iglesia, debemos caminar siempre confiando plenamente en el Señor y en sus promesas. Esto es lo que implica caminar por fe y no por vista, no por las cosas que estoy viendo, no porque veo a alguien súper inteligente. Entonces no porque alguien que sea una persona inmensamente rico en cuestiones de materiales, de economía, y entonces pongo mi confianza en esta persona. No, es por fe, no es por vista, no es por vista. ¿Sabe? La palabra nos dice también cuando el Señor a través de Jeremías dice, así ha dicho Jehová. Dice Jeremías, maldito el varón. Fíjese lo que dice el Señor por medio de Jeremías. Maldito el varón o maldito el hombre que confía en el hombre, dice. No, maldito. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Esto no es lo que agrada al Señor. Verdaderamente esto no es algo que pueda agradarle a Dios. Entonces dice, será como la retama en el desierto. Sí, así es como va a ser, dices, así es como es esta persona que pone su confianza en una persona. No verá cuando viene el bien, sino que dice, va a morar, ¿no? Va a morar en los sequedales, en los desiertos, en tierra despoblada, en tierra deshabitada. Allí estará esa persona. Sí, probablemente tal vez en el momento comience a disfrutar de muchas cosas, de los frutos de su arduo trabajo probablemente, y si es que con esto no está ingresando en aquellas experiencias de tener ganancias deshonestas y todo esto, aún vamos a suponer que sea un trabajo correcto, pero fíjese, esta persona no confía en Dios, no pone su confianza en Dios, sino en sus propias capacidades. Y esto hace que otras personas también depositen su confianza en esta persona. Sin embargo, el Señor dice, no, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que pone obviamente carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Tengamos cuidado, tenga cuidado, dice el Señor. Tenga cuidado en quién confías. La iglesia debe permanecer fiel en este mundo impío, en esta sociedad impía, en esta sociedad donde obviamente pues la vista, ¿no? Como dice, todo entra por los ojos, dice, ¿no? Todo entra por los ojos. Sí, las apariencias, todas las cosas externas, de pronto son algo cautivadoras. Y aún la iglesia puede dejarse llevar. Por eso el apóstol Pablo dice, cuidado, no se dejen engañar por esas sutilezas, por esas filosofías, por esas enseñanzas, por esta forma como el mundo comienza a tratar de penetrar en tu corazón. Tengamos cuidado y ten cuidado, dice el apóstol Pablo. Entonces, mis amados hermanos, esto nos enseña que obviamente nuestra confianza debe estar puesta solamente en el Señor Jesucristo y debemos depender plenamente de Él. Y de hecho, mis amados hermanos,
El proverbista no se equivoca cuando dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Interesante, ¿no? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Es decir, pon tu confianza en el Señor con todo tu ser. Confía plenamente en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Que tu confianza no sea tus propias habilidades, capacidades, tus propios conocimientos. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía plenamente en el Señor. Reconócelo en todos tus caminos. Él es el único realmente que va a enderezar tus veredas. Nadie más lo puede hacer. Es solo el Señor. Mis amados hermanos, fácilmente nos podemos dejar engañar. Fácilmente podemos dejar que de pronto vengan ideas, pensamientos que puedan de pronto quedarse almacenados en nuestra mente y dejarnos engañar. Esto es sumamente fácil. Pero la palabra dice que debemos confiar plenamente en el Señor Jesucristo. Debemos confiar en Él y solamente en Él, que no debemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Por esto, si la iglesia ha de permanecer fiel, debemos obtener a diario el alimento espiritual de la palabra de Dios, porque a través de ella, a través de esta bendita palabra, la palabra que obviamente al llegar a nuestro corazón y hacerse vida, al encarnar esta palabra poderosa, es cuando nosotros somos realmente bendecidos. La bendición y la prosperidad llega a nuestras vidas, mis amados hermanos. Qué maravilloso es ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas por esa confianza plena, por esa confianza con total convicción puesta en el Señor Jesucristo. Por eso debemos siempre ir diariamente a buscar nuestro alimento espiritual a través del estudio de la palabra, el estudio de su palabra y obviamente aplicado a nuestras vidas. De hecho, esto lo podemos hacer, mis amados hermanos, de manera individual y también, obviamente, de manera colectiva. En ambos casos, aprenderemos a ser guiados por la sabiduría del Señor y a dejar que la falsa doctrina, obviamente, tal vez en algún momento, porque no, eso no se va a poder dejar de oír, ¿cierto? Que esa falsa doctrina entre por un oído y salga por el otro. O sencillamente, mis amados hermanos, simplemente cerramos el paso de todo ese tipo de enseñanzas erróneas, erradas. Y a veces, mis amados hermanos, en la iglesia del Señor, a veces hemos permitido que puedan ingresar algunos tipos de enseñanzas que obviamente, mis amados hermanos, a veces como que algunos piensan que eso es lo correcto, es la verdad. Y el Señor nos guarde, que el Señor nos guarde, mis amados, de caer en ese gran error. ¿Sabe que un cuerpo de creyentes mancomunado en amor, en unidad, en fe, en Cristo Jesús, esa comunidad se mantendrá firme? Por supuesto que sí. Por eso nosotros, la iglesia del Señor, debemos mantenernos firmes, unidos en Cristo Jesús, unidos en esa fe. ¿Sabe? Todas estas promesas que el Señor nos da a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, es justamente con esa finalidad de que la iglesia del Señor se mantenga firme en Cristo, su fe puesta en el Señor, unidos en amor, manteniendo esa unidad en Cristo Jesús. Amados hermanos, tomemos un momento para poder pensar, reflexionar y decir: Dios, ayúdame a mantenerme fiel en este mundo impío. Que Dios te bendiga.